Y vamos a comenzar con unas palabras del gran maestro de la Gran Logia Argentina, señor Pablo Lázaro. Bueno, Pablo, si querés. muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Muchas gracias en nombre de la Gran Logia de la Argentina a los organizadores y a todos los que forman parte de esta propuesta que desde la Comisión hoy Academia de Ciencia y Tecnología de la Gran Logia celebramos por múltiples motivos. Primero porque la masonería es ciencia, ¿no? La masonería tiene como lema ciencia, justicia y trabajo, y ciencia como esta gran base de datos de fenómenos, algunos producidos, otros estudiados de forma natural, pero que acompaña desde la aplicación de la ciencia, en particular la tecnología, desde sus albores, a través de distintas comisiones, de distintos organismos, como la Sociedad Científica Argentina y otras tantas en el caso de la Argentina. Decía múltiples motivos porque uno de los principales motivos del lanzamiento de este satélite que hoy vamos a escuchar de la mano de los protagonistas, tiene o tuvo como objetivo inicial o primordial el estudio del cambio climático, por lo que sabemos o lo que uno puede comprender del tema, y justamente es uno de los ejes que venimos trabajando fuertemente. La Masonería Argentina presentó en el Congreso de la Nación, a través de la Cámara Alta, uno de los proyectos que terminó aprobado por unanimidad de educación ambiental, que si todo va como uno espera, en los próximos meses, quizás algún que otro año más, todos los niveles estudiantiles, sean formales o no formales, primario, secundario, jardín y universitario, contarán con una materia específica del cuidado de nuestra casa común, e insumos y diagnósticos como los que puede dar un satélite propio, apuntando a la soberanía tecnológica que siempre propagamos como idea primordial, es sin dudas fundamental. Desde la Gran Logia de la Argentina, en este caso como su gran maestro y presidente, todo nuestro apoyo al desarrollo científico-tecnológico argentino. Seguimos trabajando juntos y a disposición las casas de la masonería, las sedes de la Gran Logia en todo el país. Son la casa de la ciudadanía. Sean todos y todas muy bienvenidos cada vez que así lo deseen. Muchas gracias. Bien, a todos los asistentes, muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Y vamos a presentar un poco la dinámica de esta charla. Vamos a dar la palabra para preguntas luego de la palabra de cada uno de los disertantes, quienes lo van a hacer. Común, y al final en un cierre, ahí sí podemos llegar a generar alguna otra dinámica. Lo que está previsto que cada disertante hable 20 minutos, luego otro tanto será para las preguntas, y daremos cierre a la charla. Recordamos a todos que esto se hace en conmemoración del Día Nacional del Desarrollo Científico Tecnológico, vinculado estrechamente con justamente el SACD. Esto a veces es de común conocimiento, otros no tanto. Bueno, y tenemos el honor de tener como disertantes al ingeniero Daniel Caruso, jefe de proyecto de la misión SACD, y a la doctora Sandra Torrucio, investigadora principal de la misión SACD. Podemos decir del señor Torrucio, ingeniero, que es investigador asistente y luego independiente del Grupo de Sistemas Espaciales de la CNIE, Fuerzas Armadas, entre 1980 y 91. Participó del Grupo de Desarrollo de 2 misiones satelitales, el SAC-1 y el SAC-B, a partir de la creación de la CONAE, ya en 1992, y hasta su retiro en 2018. Participó de diferentes roles en las misiones estatales, en SAC-B, entre Argentina y Brasil, y el Sabia 3, Argentina-Brasil. Fue jefe de proyecto de las misiones satelitales César, Argentina-España, SACD Aquarius, Argentina, Estados Unidos, Italia, Francia y Brasil, y Sabia Mar. En el periodo 2000-2005 coordinó el área de cohetería de la CONAE como responsable e ingeniero de sistemas del cohete Tronador 1,
y el desarrollo de una carga útil argentina para un vuelo suborbital utilizando un motor cohete brasileño BS-30. Actualmente dicta clases de maestrías en el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gurich, del Centro Espacial Teófilo Tabanera, ubicado en Córdoba. De la doctora Sandra Torrucio, podemos decir que es doctora en biología en la Universidad Nacional de La Plata, experta en el uso de imágenes satelitales y sistemas de información geográfica en temas medioambientales, y se ha desempeñado como investigadora principal y gerente de vinculación tecnológica de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE. Actualmente continúa como docente investigadora en la Facultad de Ciencias Naturales y el Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Dichas las presentaciones, invitamos a los disertantes a desarrollar su charla. Dejo de compartir para que puedan compartir ellos. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Que después empiecen por como ya. Estás muteado, Daniel. Ahora me escuchan, disculpen. Sí, ahora te escuchamos Sí, bien. sí. Bueno, y pueden ver la pantalla, digamos, lo que estoy presentando. Podemos ver la pantalla, sí. Perfecto, bueno. Si querés ponerla en modo de presentación para que se vea más grande, por ahí mejor. Tal cual. No, es que lo tengo en modo de presentación. Ok, igual se ve. ¿Ustedes lo pueden ver en este momento? Sí. Sí. Bueno, mi nombre es Daniel Caruso, le agradezco la oportunidad de presentar los aspectos, digamos, del proyecto de la misión Sangre Aquarius. Básicamente la doctora Torrucio después les va a comentar o va a hablarles sobre los objetivos que perseguía, los objetivos científicos, los objetivos de observación, que un poco fueron ya resumidos, pero se los va a comentar en detalle, y también sobre los resultados que obtuvimos. Básicamente yo lo que voy a tratar es cómo se desarrolló el proyecto y algunas características de tanto del satélite, al que llamamos observatorio, como del segmento de tierra y los distintos convenios de cooperación y acuerdos que se hicieron y cuál fue el desarrollo que se obtuvo, digamos, a través de este proyecto. El proyecto Sangre Aquarius es un proyecto de cooperación internacional entre dos socios principales, la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales por el lado argentino, y la NASA por el lado de Estados Unidos. Básicamente donde ahí se muestra en este slide, en esta página, estoy mostrando cuál es básicamente las responsabilidades. La NASA, cuando hablamos de responsabilidades, es obviamente todos los recursos, tanto recursos humanos como laboratorios, como equipamiento, como financiamiento, para la provisión de un instrumento que se denominó Aquarius, que se consideró en la misión el instrumento principal, y también para la provisión del vehículo lanzador, o sea, del lanzamiento, todo lo que significaba la logística y el lanzamiento propiamente dicho. Y por el lado de CONAE, por nuestro lado, digamos, la responsabilidad recayó en lo que se llama plataforma de servicios, es decir, todo lo que es el satélite que le brinda servicios de comunicaciones, de control térmico, de orientación, de energía, o sea, la generación de potencia, de manejo de datos. A esto lo que llamamos plataformas de servicios. Y además, obviamente, CONAE tenía interés, Argentina tenía intereses en
subir a bordo del satélite otros instrumentos que los llamamos instrumentos SAC-D. Y finalmente el último, digamos, bullet de aquí es que también era responsabilidad de Argentina de la operación de la misión durante toda la vida útil del satélite. Además de los dos socios principales, CONAE y NASA, digamos, CONAE hizo convenios con otras agencias espaciales. Con una es el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil, a través de ese convenio pudimos hacer los ensayos ambientales, los ensayos que permiten, digamos, comprobar que el satélite va a satisfacer o va a seguir funcionando, operando, cuando está expuesto al medio ambiente, digamos, llamémosle espacial, y al lanzador, sobre todo también. En el momento en que se desarrolló el SAC-D, Argentina no contaba con esa capacidad. Digamos, ese laboratorio. Ahora sí tenemos un laboratorio que está en Bariloche y otro en Córdoba, con el cual podemos hacer esos ensayos ambientales. Y también hizo acuerdos con la Agencia Espacial Italiana y con la Agencia Espacial Francesa, para que ellos, con distintos intereses, yo se los voy a comentar más adelante. Las características, el observatorio, lo llamamos observatorio porque era un satélite compuesto por 7 instrumentos con diferentes objetivos o finalidades. El peso total del satélite se muestra acá, la imagen es en la configuración de lanzamiento, sin estar completo, porque le faltan los paneles solares y faltan algunas mantas de aislación térmica, pero el peso total del satélite fue de 1.350 kilos, y con un consumo promedio de alrededor un poco más de 1.100 watts de todo el equipamiento del satélite. Y ahí se muestran los 7 instrumentos que componían a ese satélite, de los cuales 5 de ellos fueron desarrollo argentino, un radiómetro de microondas trabajando en 24 y 35 GHz, una cámara de infrarroja, de medición infrarrojo, una cámara pancromática de alta sensibilidad, un sistema de colección de datos en UHF, y un instrumento de demostración tecnológica, básicamente una prueba en órbita de un instrumento. Y después están 2 instrumentos, un instrumento que es el Carmen 1 francés, que tenía 2 partes, una que era un monitor de radiación, o sea, para determinar el efecto de cómo la radiación afecta a componentes electrónicos en la altura orbital que tenía el SAC-D, y otro instrumento que es el SOLAR, que básicamente ese instrumento era para medir la basura espacial, lo que se llama el space debris, digamos, a la altura en la órbita del SAC-D. Por el lado de la Agencia Espacial Italiana, los italianos subieron a bordo del satélite un instrumento que se denominó ROSA, que tenía el objetivo de medir algunos parámetros atmosféricos a través de un mecanismo de radioocultación de la señal de GPS. Y después el instrumento Aquarius, cuyo principal objetivo era medir la salinidad superficial del mar para determinar el ciclo de agua. Sandra, la doctora Tocuso después va a comentar sobre ello. Internamente lo que hicimos, la CONAE gestionó, concretó y gestionó distintos convenios con convenios y contratos con organismos del ámbito científico-tecnológico argentino, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto de Radioastronomía, el Centro de Investigaciones Ópticas del CONICET, el GEMA de La Plata, y también participaron tanto en el diseño como en la construcción de algunos instrumentos y también de equipos de tierra, esas empresas que ahí se ven. INVAP, VEN, STI, que es una empresa de Córdoba, DTA también de Córdoba, Crux del ámbito de La Plata, y Ascentio, que fue la empresa que desarrolló el software de tierra, Ascentio radicada en Córdoba.
En lo que hace al segmento de tierra, digamos, el satélite, la estación principal es la estación centralizada en Córdoba, o sea, en Falda del Carmen, la única estación que en ese momento tenía CONAE. En realidad es una ubicación con varias estaciones, pero estaba localizada en ese punto. En este momento, por ejemplo, CONAE cuenta con otra estación con similares capacidades en el sur, en Tierra del Fuego, en la localidad de Tolwyn, que aumenta el tiempo de visibilidad radioeléctrica con el satélite. Y las comunicaciones con el satélite entre Tierra y satélite se hacían en 2 bandas de frecuencia, se hicieron en 2 bandas de frecuencia. En una banda que se denomina banda S, del orden de 2 GHz, 2200 MHz, para lo que es los telecomandos, comandar el satélite y para recibir la telemetría de estado, llamémosle la telemetría del estado de salud del satélite. Y después los datos generados a bordo por los instrumentos y también los datos de estado que se tomaban fuera de visibilidad radioeléctrica con alguna de las estaciones, se almacenaban en la memoria del observatorio y se bajaban a tierra en otra banda, que es lo que se llama acá banda X, que es una banda alrededor de 8400 MHz. Banda X, a través del convenio con los italianos, sobre la derecha, ustedes ven que están los italianos colaboraron durante toda la vida útil del satélite con 2 estaciones, una estación localizada en Malindi, en Kenia, cercana al Ecuador, sobre el Índico, en las comunicaciones banda S, con telecomando y telemetría, y otra estación ubicada en Matera, un poco al sur de Roma, para la bajada de datos almacenados en memoria, que era una redundancia de la estación de Córdoba. Y por otro lado, NASA colaboró también con una red de estaciones, de 4 estaciones que estaban bastante bien ubicadas a nivel cercana a los al polo norte y al polo sur, para también utilizar, o sea, aumentar el tiempo de contacto o la visibilidad radioeléctrica del satélite desde tierra. Algunas características del satélite, básicamente para que la estructura del satélite, una estructura de aluminio y con algunos elementos de fibra de carbono y también otros muy pocos de titanio. Titanio no se utiliza mucho porque no, digamos, si cae no se desintegra, digamos, no es fácil desintegrarse, entonces se intenta utilizar lo menos posible. Lo que es la aviónica, básicamente aviónica, llamamos aviónica a la electrónica más el software asociado. Obviamente el satélite todos CMOS con circuitos híbridos de alta confiabilidad, mínimo volumen, mínimo consumo, y además electrónica que soporte un ambiente de radiación bastante distinto al ambiente de radiación que uno tiene en una electrónica de acá para uso en tierra. El software, la inteligencia, utilizamos inteligencia distribuida, es decir, con diferentes computadoras. En realidad había 9 microcomputadoras a bordo del satélite con distintas funciones cada una, funciones específicas cada una y dando cierto nivel de redundancia, cosa de que si ante la falla de otra podía retomar y en forma parcial, seguir cumpliendo con la misión, por lo menos con un mínimo de requerimiento. Los paneles solares del satélite, ahí se muestra una figura acá a la derecha, esos paneles, el sustrato, o sea, la estructura de los paneles fue diseñada y construida por INVAP, o sea, contratamos INVAP para la construcción de ese sustrato, pero la integración de todo lo que es el ensamble eléctrico, celdas, vidrios, conectores, cableado, se hizo en la Comisión de Energía Atómica en un laboratorio acá en Constituyentes y General Paz. Ese laboratorio en parte, CONAE intervino también en su momento para
financiando para que ese laboratorio, un laboratorio específico para ese uso, pueda hacerse realidad. Las baterías del satélite, unas baterías de litio-ion. A nivel térmico, el control fue un control de tipo mixto, digamos, utilizando pinturas, como ven en la figura de la derecha abajo, digamos, esas franjas blancas son pinturas que son radiadores, pinturas específicas. Imagínense que estas pinturas tienen que mantener sus propiedades durante 5 o 10 años sin degradarse demasiado, entonces son pinturas específicas. Y también utilizamos como aislador, como mecanismo de aislación, digamos, en forma pasiva, lo que llamamos multilayer, multicapas, digamos, que son esas mantas de tipo anaranjado o amarillo que ustedes ven allí. Y también teníamos la posibilidad de subir la temperatura, o sea, podíamos aumentar la temperatura de distintas áreas accionando sobre resistencias, calefactores, y utilizando también para el control termostato. La orientación del satélite, o sea, de dónde apuntaba, básicamente utilizamos sensores de estrellas, sensores solares, magnetómetros y giróscopos. Magnetómetros para medir, para determinar, digamos, para ver cómo era la orientación respecto del campo magnético terrestre, y el control, o sea, los torques que permitían controlar la actitud o permitían controlar la orientación, se hacían mediante bobinas magnéticas y ruedas de reacción. El control de órbita, o sea, llevábamos un tanque de más o menos con 65 kilos de combustible líquido presurizado, y con eso lo utilizamos para hacer el control de órbita. Además del satélite, construimos en su momento un modelo estructural, o sea, un satélite de metal, un satélite exclusivamente un fierro, digamos, pero con la misma estructura, para ajustar el modelo matemático que uno desarrolla en paralelo durante el diseño, y para conocerla, para validar digamos, el ambiente mecánico esperado. Y además lo que sirve ese modelo estructural es para entrenar al personal, para todo lo que es el manejo, el transporte, digamos, y familiarizarse con un modelo que no es tan sensible como es el modelo de vuelo. Otro de los modelos que también fabricamos, o sea que básicamente y lo seguimos haciendo, el modelo estructural, por ejemplo, ya le creemos, nosotros hemos visto en la CONAE, en el desarrollo de las misiones SAC-A, SAC-B, SAC-C, SAC-D, y también SAOCOM, y ya ahora para el SABIA-MAR, que es el proyecto que está en desarrollo en este momento en CONAE, decidimos no hacer en su momento modelo estructural, porque ya le creemos, o sea, tenemos confianza en el modelo matemático. El modelo matemático, digamos, no nos ha dado demasiadas diferencias entre el comportamiento de la realidad y lo que uno puede predecir a través del modelo de la matemática. En cambio, un modelo que sí seguimos nosotros fabricando, además del modelo de vuelo, que es el que va a volar, eso es lo que llamamos modelo de ingeniería o un modelo funcional, algo que permita simular o permita realizar en los ensayos funcionales que antes de digamos, para poner a punto los procedimientos de ensayos y el entrenamiento de la gente, antes de que esa gente vaya a operar sobre el modelo de vuelo. Y además es un buen banco de ensayos, un buen banco de entrenamiento para la gente que va a operar. Básicamente uno ensaya en ese modelo de ingeniería que lo tiene en tierra y lo tiene al lado del centro de control, ensaya comandos, ensaya respuestas, y si observa algún problema con el satélite, algún problema en el satélite, puede simular ese problema, puede reconstituir ese problema en el modelo de ingeniería, y entonces tener una salida o un diagnóstico concreto para después directamente actuar sobre el satélite que está volando. A nivel de cronograma, yo incluí esto para darles una idea. Básicamente era
teníamos dos cronogramas, un cronograma que se desarrollaba en Estados Unidos, que son las 2 o 3 líneas que están, las 2 barras, las 3 barras que están aquí, y las 2 barras que están aquí, y un cronograma que se desarrolló en Argentina, básicamente, que en un momento dado se convirtió en el único cronograma integrado de toda la misión. Pero básicamente la idea incluí esto para mostrarles que en el desarrollo todos estos triangulitos negros que se muestran acá son revisiones, básicamente, y es un mecanismo normal o nominal con el cual se desarrolla una misión satelital, es decir, básicamente en distintas etapas, distintas fases, llamar a un comité de expertos en las distintas áreas que sean independientes del proyecto para asesorar sobre el desarrollo de ese proyecto. En forma gráfica, digamos, más aproximadamente a mediados del año 2009, comenzamos con la integración de la plataforma de servicios y empezaron a llegar los instrumentos. Esos instrumentos fueron integrándose, se ensayaron funcionalmente, todo el satélite se ensayó funcionalmente en Bariloche, en Argentina, y en abril de 2010 se completó digamos, esa etapa se validó y dijimos, bueno, estamos listos para hacer los ensayos ambientales, someter al satélite a ensayos ambientales. Y en junio de ese mismo año se trasladó todo a Brasil, donde se realizó la campaña de ensayos ambientales para terminar más o menos aproximadamente mediados de marzo del 2011, y desde en ese momento, en marzo de 2011, trasladamos todo a Vandenberg, que fue la base desde la cual se lanzó el satélite. Digamos, esta es una muestra, digamos, gráfica de lo que estábamos hablando. Daniel, discúlpame, Sí. discúlpame, era recordarte que quedan 5 minutos. Sí, gracias, sí, estoy acá, estoy controlándolo, está bien. Sí, muy poco, Fabio. Esta es una imagen, una foto del satélite en una configuración de lanzamiento, todavía no está completo, porque fíjense que le faltan los paneles solares y faltan muchos de los aislantes multicapa que lo envuelven, pero básicamente este era el estado a mediados del 2010, justamente antes de que el satélite sea trasladado a Brasil para iniciar la campaña de ensayos ambientales. Cuando hablo de ensayos ambientales, básicamente estoy mencionando que, bueno, hay lo que se hace a nivel de un satélite, que digamos, es casi un estándar o la forma nominal de ensayar, es, bueno, un ensayo de compatibilidad electromagnética y de interferencias electromagnéticas, esto que se llama NIMC. Esto es necesario hacerlo en una cámara anecoide, si es blindada mejor. Entonces hicimos ensayos de compatibilidad electromagnética, y luego, antes de comenzar digamos, a vibrar y a someterlo a un medio ambiente de vacío y con distorsiones térmicas, uno lo que hace es verificar primeramente el alineamiento de todos los campos de visión, de los sensores y también de las antenas, y hace una medición del alineamiento inicial y después hace una medición del alineamiento final, como para ver cuánto se degradó la cosa después de haberlo sometido a vibraciones y a un ensayo de vacío. En el caso del SAC-D, como el SAC-D tenía superficies muy grandes, los paneles solares, la antena de Aquarius, también hicimos ensayos acústicos. Básicamente, esos ensayos acústicos es excitarlo con unas bocinas, con unos grandes, llamémosle parlantes, niveles que son los niveles esperados, digamos, del lanzador, y entonces ver la respuesta, la excitación mecánica que produce esa excitación acústica, llamémosle. Como les decía antes,
o sea, tanto la cámara anecoide como las facilidades para medir centro de gravedad, momentos de inercia, posición del centro de gravedad, para pesar el satélite y para hacer ensayos de vibración, ensayos acústicos y ensayos de vacío térmico. En este momento Argentina cuenta con 2 laboratorios. Nosotros, o sea, CONAE se puede encarar el ensayo de esto en 2 laboratorios que están en Argentina. No tenemos que pasar nuevamente por Brasil. Algunas fotos para que tengan una visión, para que vean, digamos, básicamente la de la izquierda acá, el superior de la izquierda es el satélite dentro de la cámara del SAC-D con la antena de Aquarius desplegada dentro de la cámara anecoide en Brasil. La del centro es el satélite también con la antena de Aquarius desplegada, pero dentro de la cámara de vacío térmico. Imagínense que la altura total del satélite, del observatorio, alrededor de 8 metros y pico, es decir, la cámara es como una pequeña capilla, digamos. Y la de la derecha, bueno, era una operación donde el satélite, que ya lo ven un poco más vestido, llamémosle para la configuración de lanzamiento, aún sin paneles, pero donde se estaba haciendo un ensayo de despliegue de la antena de Aquarius. Desde Bariloche a Brasil y desde Brasil a Estados Unidos también se hizo a través de una provisión de NASA, que a través de esto, porque el C-130, digamos que nuestra capacidad de transporte no daba para, o sea, era en la dimensión del contenedor, que aquí se ve el contenedor del satélite, acá a la derecha, abajo a la derecha, era mayor que lo que el C-130 permitía. Cuando llegamos a la base de lanzamiento, digamos, se hicieron estas distintas actividades, verificar el alineamiento, los últimos ensayos funcionales, el ajuste final del software y algunos parámetros ya para volar, la carga de combustible, y acá lo pueden ver y todavía está sin paneles, pero básicamente lo pueden ver que están todas las mantas aislantes térmicas ya prácticamente todo instalado. Falta solamente la integración de los paneles solares, que obviamente se hizo antes de embolsarlo, o sea, se lo cubrió con una bolsa, porque desde donde nosotros estábamos haciendo estas actividades hasta el pad de lanzamiento, el satélite tenía que ponerse arriba de un camión y hacer unos 15 kilómetros. Entonces, para mantenerlo en un área limpia, se le embolsó y se le puso o sea, se lo presurizó internamente. Y además se lo metió dentro de un, llamémosle tacho, un contenedor, que es ese contenedor que está ahí, y ese es el contenedor que se trasladó desde ese lugar hasta el pad de lanzamiento. Digamos, una vez que arribamos al pad de lanzamiento, se izó el contenedor, se cerró, digamos, estos son fotos tomadas más o menos a unos 20 y pico de metros de altura, que es a la altura donde está digamos, la separación entre satélite y vehículo lanzador. Y estas 2 fotos que están a la izquierda son 2 fotos del satélite ya prácticamente integrado al lanzador, con la mitad de la cofia instalada, falta la otra mitad. Este plano es donde, a la altura donde están todos estos, llamémosle agujeritos, es el plano de separación entre el satélite y el lanzador, que eso es, llegado el momento de la inyección en órbita, digamos, ahí hay un suncho que se llama Clamban, y el lanzador en ese momento, la aviónica del lanzador dispara unos bulones pirotécnicos, abre esa Clamban, y por algún mecanismo de fuerza entre satélite y lanzador se separan.
Y la foto de la derecha también la incluí acá porque para que vean que ya ahora la cofia estaba toda instalada y obviamente habíamos pedido algunas ventanas para permitir el acceso de verificar, poner cables, inyectar señales y poder verificar y no terminar, digamos, lanzando una piedra, ¿no? Esto, bueno, es las fotos de la imagen que antes veíamos en el video. El lanzamiento fue, digamos, básicamente el lanzamiento total desde el momento del lift-off, o sea, del despegue hasta la separación. El despegue fue acá en California, en Estados Unidos, y esta es la trayectoria que hizo el lanzador y digamos, la separación entre el satélite y el lanzador se dio en este punto 4. Básicamente, una primera etapa que lo sacó básicamente de donde la atmósfera es más densa. En ese intermedio la cofia se abrió, o sea, se separa la cofia es la que está cubriendo y, digamos, no hace que el rozamiento aerodinámico no caliente y obviamente el satélite no lo aguantaría. Después se encendió la segunda etapa, que se apagó en este punto 2, hubo toda una trayectoria de coasting, de costeo, digamos, sin propulsar. Se volvió a encender la segunda etapa aquí en el punto 3, como para ajustar la órbita final, y se produjo la segunda. Como teníamos un convenio con la Agencia Espacial Italiana, que tenía una estación que está localizada en Malindi, que está más o menos aquí, no sé si ustedes ven en mi cursor, espero que sí. Entonces pudimos recibir, ni bien se separó el satélite, empezaba a transmitir telemetría y pudimos recibir telemetría ya en el momento de la separación. Y finalmente, la segunda etapa del lanzador tenía instalada una cámara de video. Ese video pudimos comprobar, estas son 3 imágenes de ese video, en la cual se ve que aquí está todavía el suncho, todavía no se accionó, y este es el satélite. Estos reflejos son porque el Sol estaba, digamos, a nuestra espalda, llamémosle, de todo lo que estamos viendo, es decir, allá hacia adelante era el vacío profundo, el espacio profundo. Entonces estos reflejos blancos son los reflejos del Sol sobre el aluminio, sobre las mantas. Esta superficie que está prácticamente horizontal, un poco oblicua, que es negro, es el panel solar, son las celdas solares del panel solar. Y entonces cuando en un momento se liberó el suncho, esta clamp band, y entonces empezó a producirse la separación entre el satélite y el lanzador, y acá en esta imagen que ven acá abajo, ya ven que el satélite, ya se ve del satélite una parte importante de la superficie. Estimado Daniel, tendríamos que ir cerrando. Sí, mira, Me toca este antipático rol, disculpe. no, por favor, me parece bien, me parece bárbaro en la función. Bueno, nada más, por eso gracias, y bueno, cuando abierto completamente a todas las preguntas que ustedes tengan. Lo que intenté hacer es darles un pantallazo de lo que significó el desarrollo del SACNET. Bien, Sandra, le agradecemos mucho la presentación, Daniel. Las preguntas vendrán luego de que la presentación de Sandra sea finalizada. Sandra, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias. Mientras voy compartiendo, también hago el agradecimiento por la invitación y la posibilidad de mostrar lo que hemos hecho hace ya 11 años y un poco más. Bueno, vamos a tratar de, ahí deberían estar viendo la presentación en pantalla completa. Sí, sí. Y bueno, después de todo lo que contó Daniel, después de toda la lucha que también se tiene entre la ciencia y la tecnología y la ingeniería, para que finalmente los instrumentos, que es lo más valioso que tiene este satélite, o los satélites en general, la carga, después la ciencia y la sociedad reciba esos datos. Bueno, nos toca un poco a los científicos, a los académicos y a los usuarios en general empezar a trabajar
con la información generada por estas misiones que realmente, bueno, han sido un desafío tecnológico. Así que, como bien decía, para nosotros también, como lo mencionaba Daniel, este es un observatorio para el océano, el clima y el ambiente, porque precisamente fue focalizándose en temas oceánicos y en particular para la medición de la salinidad superficial del mar. Así que hacia eso fuimos, ese era el objetivo principal, en donde queríamos estudiar cómo el efecto del ciclo del agua estaba afectando la salinidad del océano en este escenario de cambio climático, con aumento de temperatura, con disminución de, digamos, de zonas que antes recibían mucha más precipitación, ahora lo hacen en menos cantidad, cómo el derretimiento de los hielos también contribuye a la variación de la salinidad. Entonces, era la primera vez que se iba a estar midiendo la salinidad superficial a partir, digamos, de satélites. Hasta ese momento se hacía a través de boyas, a través de embarcaciones, pero no se tenía esa imagen sinóptica de lo que ocurría en todos los océanos a nivel global. Así que el SACD lleva de la mano del Aquarius esta posibilidad de ver este comportamiento de nuestros océanos. Y junto a eso hubo otros instrumentos que colaboraron en medir otros parámetros oceanográficos, oceánicos, directo en estudios costeros, hidrológicos, también aportaban al manejo de los recursos naturales, y estudios de atmósfera, radiación cósmica y micrometeoritos. En estas pocas líneas uno trata de resumir cuáles han sido los drivers que les llamamos, cuáles son los lineamientos principales que hacen a una misión. En general, cada misión satelital está pensada para observar determinadas cosas, no puede observar todo a la vez. Entonces, todo lo que explicó Daniel está en función de los objetivos de ciencia para lograr los resultados esperados a través de los datos. Y es así que llegamos a los pocos meses luego del lanzamiento a este primer mapa que ustedes están viendo acá, que es el primer mapa de salinidad superficial, en donde los colores rojizo, naranja y amarillo demuestran la mayor concentración de sal en superficie, que se da sobre todo en el Atlántico, Atlántico Norte, parte del Atlántico Sur y en la zona mediterránea, y menos salinidad en lo que es el Pacífico y en las zonas polares. Precisamente, bueno, ahí está el derretimiento de hielos que hace que la salinidad baje. Entonces, aquí a partir de una vez por semana se conseguían este tipo de mapas en donde uno a lo largo del año podía estar mirando la evolución de la salinidad en el mar. Y es así que en este caso, en este videíto cortito que están viendo, los ubico en donde estamos. Aquí hacia la izquierda, una veta así azul oscura que se ve es la desembocadura del río Amazonas, aquí en nuestra Sudamérica. Y es el agua de río con mucha menos salinidad que el agua de mar que va fluyendo por la costa y se va diluyendo y formando toda una lengua de un área mucho menos salina y que llega hasta las costas de África. Y este movie, esta animación precisamente es con la suma de datos a lo largo de un año de lo que fue provisto por el SACD Aquarius. Entonces ahí es donde un poco los científicos empiezan a sacar sus conclusiones y empiezan a ver las variaciones que se están dando a nivel oceanográfico de la salinidad del mar. Y también quería incluir este otro video que fue hecho entre un grupo de investigadores argentinos en nuestro país y un grupo de investigadores en Estados Unidos, que a través de los datos de SACD Aquarius y otros datos de campo y de otros instrumentos, llegan a modelar cómo en la salida del Río de la Plata, precisamente también con agua dulce, y frente a la zona de confluencia, en donde se juntan la corriente de Brasil y la corriente de Malvinas que viene del sur, cómo va variando esa salinidad. Entonces, lo mismo, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, a lo largo de las estaciones, los científicos pueden ir sacando conclusiones de esa variación y de la afectación ambiental de esa variación de salinidad. Creo que hay algo interesante para destacar, que este proyecto SACD dio la posibilidad de muchos grupos interdisciplinarios, tanto en nuestro país como en Estados Unidos y de otras partes del mundo, se integraran.
Entonces, tanto el Ministerio de Ciencia en su momento, el INIDEP, el Servicio de Hidrografía Naval, el Instituto Antártico Argentino, varias universidades han trabajado en temas oceánicos y que han dado un gran paso a la experiencia, tanto para la CONAE en la construcción de satélites pensando en el mar, como ahora también lo está haciendo Sabiamar, como en los científicos trabajando este tipo de datos. Y estos son ejemplos en los que también en este caso se vio la variación a lo largo del año. Este es un trabajo hecho por el INIDEP, el Instituto de Investigaciones Pesqueras, que está ubicado en Mar del Plata, que depende del Ministerio de Agricultura, y cómo va variando la intrusión de agua más dulce en la zona marina, y cómo también diferentes rasgos o diferentes features que se detectan en el océano, como son los eddies, que se van conformando por diferencia de temperatura, por upwelling o surgimientos, van pudiendo ser seguidos a través de las imágenes y de los productos captados, en este caso por Aquarius, que es esto que un poquito se está redondeando aquí en negro, pero ha sido realmente una experiencia muy rica para los científicos, trabajando junto a la CONAE y la CONAE junto a los científicos, llegando a este tipo de trabajo. En este caso, otro ejemplo fue un trabajo realizado por, bueno, este caso fue un becario de la Universidad de Luján, también aportando para digamos, cuál es el nicho o cuáles son las potenciales áreas de distribución, en este caso del delfín la franciscana, que se mueve en una línea bastante, digamos, de salinidad bastante estrecha, muy pegado a la influencia de agua dulce, y bueno, el SAC de Aquarius sumó junto a otro trabajo de campo y otro tipo de datos, cuál era el área de distribución que era potencial para este tipo, en este caso de cetáceo. Y como bien lo mencionó Daniel, el observatorio llevó a bordo varios instrumentos, y para nosotros el Aquarius fue el principal, fue el aportado por NASA, fue un poco la motivación principal de la misión, pero para nosotros los instrumentos argentinos también tuvieron un rol muy importante, y en este caso el MWR, que fue un radiómetro de microondas generado por científicos argentinos, principalmente el Instituto IAR, el Instituto Argentino de Radioastronomía, junto a la universidad, han generado este instrumento que permitió medir la velocidad del viento, la tasa de precipitación y la columna de vapor de agua. Todo siempre pensando sobre los océanos. Y esta información, además de ser útil per se, también era, digamos, importante para que los productos derivados del Aquarius salgan de mejor calidad. No me voy a poner a lo mejor a hablar en tanto detalle cómo trabajaban unos y otros, pero hay que destacar la complementariedad que hubo entre los instrumentos que conformaban el observatorio. Y los desarrollos de estos productos es netamente mano de obra de la CONAE junto a científicos del Sistema Tecnológico Nacional. Y unos ejemplos de para qué sirven a veces todos estos datos, ¿no? Y en este caso, a través de estos productos derivados del MWR fue posible detectar el camino que siguió ahí por el 2012 uno de los huracanes que llegó finalmente a las costas de Nueva York, que fue realmente interesante descubrirlo, y cómo también fue coincidente con el derrotero que hicieron los que monitorean este tipo de huracanes. Y este es un segundo huracán también, en este caso se estaba alejando, pero también fue visto a través de 3 días consecutivos prácticamente a lo largo de los productos generales. Son todos ejemplos que creo que, bueno, aunque sea para los que, algunos más expertos, otros menos, pero para que uno diga, bueno, ¿para qué sirvió finalmente hacer un satélite de este tipo, ¿no? Y en este vale la pena también ver que también a partir de los datos del MWR, que es muy sensible a poder estimar el hielo marino, este es un MUVI constituido con un año de observación, desde junio del 2012 a mayo del 2013, en lo que es nuestro polo sur.
cómo va disminuyendo el hielo marino a lo largo del tiempo, a medida que nos acercamos al verano, y cómo vuelve a aparecer con respecto al otoño-invierno que se aproxima. Y esto tiene una importancia relevante en toda la parte climática. En general, los que son expertos en escenarios climáticos, cuando ya hay un cierto comportamiento del hielo polar, saben cómo va a venir el año en cuestiones de clima, ya en las áreas cercanas y ya en el clima global. Y algo similar en esta composición en donde podemos ver el polo norte y el polo sur al mismo tiempo, como en el polo sur en un verano con poco hielo y en el norte con un invierno con mucho más hielo. Y otro ejemplo interesante que se dio mientras estuvo en órbita el SAC-D fue un verano bastante particular en el 2012 en el hemisferio norte, donde hubo una secuencia de varios días de un calor bastante inusual que produjo un derretimiento muy notable sobre los hielos en Groenlandia. Y en este caso, a la derecha y abajo, están viendo una Groenlandia con hielo y una Groenlandia sin hielo, con otros sensores ópticos, pero que también fue captado entre junio y julio por el MWR, que es esto celeste que se ve acá, mucho más disminuido en la imagen de abajo a la izquierda. Entonces, bueno, fueron eventos que se dieron y bueno, también consecuencia de este cambio climático que estamos sufriendo desde ya hace tiempo. Y en este caso, otro ejemplo de productos es a partir de la cámara de alta sensibilidad, que es una cámara que principalmente ve durante la noche, y en este caso tuvimos la oportunidad de ver, yo no sé si acá algunos se ubican, pero esta es la península antártica, está tomada como desde el polo hacia el norte, se ve nuestra Antártida en momentos de bastante visibilidad, y donde uno puede diferenciar, digamos, tipos diferentes de hielo, que también tiene su utilidad en lo que es la navegación, sobre todo de las campañas antárticas. Así que también fue bastante peculiar el material que pudo proveer la cámara esta, de alta sensibilidad. Y aquí algunos ejemplos de usuarios que han utilizado el colector de datos, el DCS, realizado por la Universidad Nacional de La Plata. Fue ni más ni menos que un instrumento que arriba del satélite recepciona datos que son emitidos desde estaciones meteorológicas, o que están colocados en lugares de bastante difícil acceso, que cada vez que pasa el satélite toma esos datos que son emitidos desde tierra, cuando el satélite pasa por Córdoba se bajan y los usuarios pueden acceder a esos datos. Aquí se trabajó con gente de Mendoza, con gente de la Universidad de la ORT en Buenos Aires, y principalmente un ejemplo para destacar es el trabajo realizado por ingenieros del Instituto Antártico, que han podido colocar estaciones meteorológicas en 2 glaciares llamados Gordon y Bahía del Diablo, que permitió tener datos de diferentes parámetros meteorológicos durante todo el año, que es muy difícil tenerlo en la Antártida porque durante el invierno todo se congela, y fueron recibiendo durante 2 años informaciones meteorológicas de esos 2 glaciares, y que, bueno, los instalaron durante la campaña antártica de verano, y pudieron monitorear a través del satélite estos parámetros como la temperatura, la humedad, y que, bueno, para nosotros ha sido importante ver que ni los equipos siguió funcionando. Otros ejemplos ha sido también el aporte de la cámara térmica en colaboración con Canadá y también con científicos argentinos, permitieron tener mapas, permitieron generar mapas de temperatura tanto en tierra como en agua principalmente. En este caso estamos viendo el lago Nahuel Huapi, aquí en rojo, y en aquella época, a lo mejor algunos recordarán lo que fue la gran erupción del Puyehue, que fue justo una semana antes del lanzamiento del SAC-D, que nos tuvo ahí casi 4 meses sin aeropuertos, sin aviones, Bariloche aislado, bueno, con cenizas que llegaron hasta Buenos Aires. Bueno, aquí se pudo también monitorear la temperatura de los alrededores y de
diferentes picos en nuestra cordillera. Y otro ejemplo fue sobre el mar, en este caso también en el área de confluencia, cuando las dos corrientes de Malvinas y de Brasil se juntan, y bueno, la detección, digamos, del el gradiente térmico que se dan y las estructuras, que esto es importante también para el uso en la pesca o en determinación de ambientes para biodiversidad, cómo varía la temperatura superficial del mar. Así que esto ha sido también otro aporte del observatorio. Y como para ir terminando, aquí hizo también algunos ejemplos de los flujos de electrones y protones recibidos desde el Carmen 1, que lo mencionó hoy Daniel, como el instrumento francés dedicado a estudiar la radiación cósmica, así que también esto tiene una utilidad muy alta para los que estudian esta parte de la, digamos, la ionosfera, y a la vez también la influencia de esta radiación sobre los componentes electrónicos que le sirven al propio satélite para tener un monitoreo de lo que está pasando afuera y de la radiación que puede estar recibiendo. Y en este caso lo que se ve ahí en amarillo es precisamente lo que tenemos desde siempre, las anomalías sudamericanas, en donde la carga de partículas siempre es bastante diferente al resto del mundo. Y bueno, aquí también ha sido material de estudio para el IAFE, por ejemplo, para una serie de becarios que también han podido avanzar en esta temática. Y simplemente como para terminar, porque toda esta misión no es posible si no hay gente, entonces ni más ni menos que el primer encuentro de ciencia allá por el 2008, preparándonos para el lanzamiento en Comodoro, en Puerto Madryn, con gran parte de la comunidad científica que después nos acompañó durante toda la vida útil del satélite, los que estuvimos y trabajamos en INVAP en Estados Unidos, con los colegas de NASA, con los colegas de las universidades, bueno, aquí con el doctor Baroto, y bueno, también Daniel y su contraparte americana. Acá estamos ahí en lo alto del cohete, más arriba ya estaba la cofia que hoy mostraba Daniel, pero esto que se ve acá son las dos logos de la misión sobre el cohete, antes de salir ahí por la visita del administrador de NASA, luego del lanzamiento, y bueno, el director de observación de la Tierra de NASA también, que tuvimos la suerte de tenerlo entre nosotros, y bueno, todo este gran equipo y muchos más que seguramente no están en esta foto, y un recuerdo especial a Raúl Colón, que ha sido el primer investigador principal de la misión SACD, así que bueno, para ellos también muchas gracias. Bueno, nada más de mi parte, dejo de compartir, y bueno, quedamos abiertos a las preguntas. Sí, quería agradecerle también a vos, Sandra, la escueta pero muy intensa presentación. Complementa el marco sobre todo de los beneficios de la investigación científico-tecnológica en virtud de cosas tan importantes ahora como medio ambiente, la sociedad, migraciones, inundaciones, que son cada vez más recurrentes. Así que se ve en estas dos complementariedades que la ciencia tiene su derrame positivo en la sociedad. Bueno, que mientras van pensando las preguntas, que siempre es un espacio de reflexión espontánea, aclaramos que van a ser las preguntas, ustedes pueden determinar quién las contesta. ¿Sí? Por supuesto. Sí, sí. Bueno, bien, en el espacio de levantar la mano. Se trata de llegar con, luego, el instrumento, con especificaciones bien puestas de parte de los científicos y junto a los ingenieros, cómo ese instrumento tiene que trabajar para cumplir con ese requerimiento. Y luego tienen que generarse todos estos cálculos, hay todo un grupo, sobre todo de físicos, de matemáticos, de biólogos, que después ponen a punto el dato, y después hay otro grupo también de profesiones y de disciplinas que van al campo y se machea, se linkea, se hace sinergia entre esa información y información de otra fuente para llegar a las diferentes conclusiones. Digamos, esa es un poco una síntesis de cómo se trabaja para el SACD y para los que hacemos en general teledetección
lo hacemos de esa forma. El dato satelital aporta mucho, pero siempre después está la experiencia de cada disciplina y está el trabajo de campo que valida lo que el satélite muestra, ¿no? Valida con ciertos errores o con un alto grado de precisión, dependiendo de Valida lo y que calibra, claro, y calibra lo que se mide también. Bueno, y saludos de Gualeguay, mira. Saludos de Gualeguay. Sí. Estás muteado, Hugo. Hugo, estás muteado. Perdón, sí, sabíamos que la convocatoria había llegado de distintas provincias. Y eso quizás es un poco el valor y la misión de estos espacios consensuados para poder compensar quizá mucha difusión de conocimiento específico que se da en la capital, en Buenos Aires, y no en el interior. Nuestra misión también es acercar este conocimiento a todas las provincias. Sí. Así que también invitamos a todas las provincias a acercarse a la CONAE, porque también hay información para brindar desde otros satélites propios y de terceros, como para toda esta cuestión ambiental, desde el agua, la tierra, los bosques, los hielos, la calidad de digamos, los problemas costeros, los problemas en áreas productivas. Así que, digamos, hay mucho por hacer y CONAE solo no lo puede hacer, pero sí puede buenos. Muy bien, llegando tal como se había puesto al principio el plan de tiempos, de posiciones y el espacio brindado para preguntas, vendría el momento de ir cerrando, no sin antes agradecer enormemente la presencia que ha jerarquizado este espacio, tanto de Sandra como de Daniel, este espacio que es de estudio también y además de discusión. Así que en nombre de la Subcomisión de Discusión Espacial de la GLA, les agradecemos muchísimo el tiempo y sus palabras. Acaba de llegar, que vamos a dar lugar. Ahí estaba. Y acá yo estaba contestando, desde la oceanografía, desde la biología, desde los estudios a lo mejor ya, no solamente el tema de salinidad, para la parte climática, es bastante transdisciplinaria la aplicación de los parámetros que se midieron con el SACD. Principalmente oceanografía, clima, son los principales, ¿no? Cambio global, ¿no? O sea, Sí, global. sí, porque es todo el sistema, digamos, hay tanta influencia entre lo que ocurre en los océanos con lo que ocurre en la atmósfera, que es lo que en el fondo termina manejando el clima a nivel planetario. Entonces, conocer más el mar o conocer más la atmósfera y su interacción contribuye a conocer más qué está pasando en estos escenarios de cambio climático. Bien, si no hay más preguntas, quería aprovechar, además del agradecimiento a los disertantes y a los asistentes que hasta ahora han sostenido su audición. Y aprovechando, quería anunciarles que esta subcomisión tiene planificado 2 charlas más, una en julio, el 23, sábado 23, sobre el primer alunizaje. La participación no solo de los países, sino de las personas, justamente, que representan, entre los cuales hay algunos masones estadounidenses. Y la próxima será en septiembre, el 24, titulada Masonería y Espacio, tratando de hacer un raconto de muchos masones que han participado en distintas misiones vinculadas a la área espacial.